a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. La reacción de los discípulos de Cristo ante la noticia de su marcha creó en ellos, como no podía ser de otra manera, zozobra, miedo y temor. Durante 3 años habían vivido con Cristo, habían aprendido de Él, toda su vida giraba en torno a Jesús. Y ahora aquel que daba sentido a su vida, a su día a día, se marcha. Les promete que se marcha, que les enviará un defensor, el Paráclito, el Espíritu Santo. Pero para ellos aquello significaba más bien poco, porque no entendían quién era el Espíritu Santo, qué misión, qué tarea realizaría. Lo único que ellos comprendían es que Él se marchaba. Y por lo tanto se quedaban huérfanos. Y por lo tanto aquel que les había mantenido unidos, aquel que había servido para que unos y otros, que eran bien distintos, porque ¿qué tenía que ver Pedro y sus compañeros pescadores con el recaudador de impuestos? ¿O qué tenía que ver el recaudador de impuestos con algunos que eran cercanos a los fariseos? Ciertamente nada. Sin embargo, Cristo logró unirles en el deseo de seguirle a Él y de amar a Dios por encima de todo. ¿Qué es lo importante de las palabras de Cristo? Que Jesús les pide que confíen en Él, que Cristo les pide no que hagan lo que Él les dice porque entienden lo que Él les pide, sino que se abandonen en Él. Como un hijo tiene que confiar en sus padres, como un niño se fía de sus padres, aun cuando no sabe por qué sus padres le piden algo. Así tiene que ser nuestra relación con Dios. Yo he de hacer la voluntad de Dios no porque comprenda lo que el Dios me pide, no porque entienda el porqué de ciertos acontecimientos que muchas veces exceden mi capacidad de comprensión. ¿Te fías de Él? ¿Crees en Él? Confía en Él. Te lo pide no cualquier persona, sino el Dios Todopoderoso, aquel que te creó y que en el colmo del amor envía a su Hijo al mundo para salvarte. Tienes razones para creer en Él, pero llega un momento en el que tu fe, que es una fe razonada, tiene que aceptar una palabra que no nos gusta, tiene que aceptar una situación que nos supone un esfuerzo, el misterio de que Él es más grande que tú. Párate a pensar, ¿cómo vas a comprender plenamente a Dios y sus planes? ¿Cómo vas a meter en tu corazón a aquel que es el Todopoderoso? Lo que tú sientes lo han sentido otros antes que tú. El mismo San Agustín, que es doctor de la Iglesia, experimentó lo mismo que nosotros experimentamos cuando pretendemos comprender a Dios y nos damos con una pared de bruces. Dios es más grande que nosotros. A él le ocurrió cuando intentaba entender el misterio de la Trinidad. Y cuentan, supongo que será verdad, que paseando por las playas de su diócesis encontró a un niño que iba al mar y con la concha cogía un poquito de agua y la llevaba a un agujero que había hecho en la arena. Y Agustín le preguntó: ¿qué es lo que haces? Intento meter todo este agua en este agujerito. Y Agustín le dijo: es imposible. El mar es mucho más grande que el agujerito que tú has hecho donde intentas meter toda esa agua. Y el niño, que resultó ser un ángel, le dijo: pues lo mismo te ocurre a ti. ¿Cómo vas a comprender tú a Dios? Es imposible, es mucho más grande
de lo que tú puedes llegar a comprender. Por eso aceptemos el misterio. Dice Jesús a sus discípulos, os conviene que me vaya. Nos conviene que Él se marche, porque de esa manera el Señor enviaría al Espíritu Santo y se completaría en nosotros la obra del amor de Dios. Y Él no solo nos defiende del maligno, sino que también ilumina nuestra vida, nuestra conciencia. Por eso fiémonos de Él. Por eso digámosle, como en el inicio de la oración que rezamos los franciscanos de María, Jesús, me fío de ti. No te entiendo, porque tú eres más grande que yo, pero tengo razones para creer en ti. Tu muerte en la cruz significa la prueba máxima del amor de Dios. Por lo tanto, acepta el misterio. Os conviene que me vaya. Aquellas palabras debieron romper el corazón de los suyos, pero después comprendieron que Cristo tenía razón. Fíate de Él cuando no comprendas los planes de Dios, que tu fe no entre en crisis. Al contrario, asume el misterio, recuerda los momentos de luz, mira la cruz, la Eucaristía y tantas razones y pruebas que tienes del amor de Dios para nunca dudar de Él, porque nadie te ama más que Él. Que sea así en nuestra vida.